Hola a todos, es para mí una gran alegría el estar nuevamente con ustedes y es mi esperanza en el Señor que el Espíritu Santo hable a su mente y corazón como lo ha hecho conmigo al preparar la enseñanza de hoy. Hoy continuaré con el tema de la alegría y estaremos estudiando que la alegría es una elección personal. De acuerdo con lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículos del 1 al 3. Los invito a que abran sus Biblias en este pasaje. Yo estaré leyéndolo en la nueva versión internacional y cuando haga un cambio de una versión estaré diciendo qué versión estoy utilizando. Ahora bien, en las enseñanzas pasadas hemos llegado a una definición de alegría y sacamos también algunas conclusiones. Veamos la definición. La definición que llegamos es que la alegría es aquel gozo que no depende de las circunstancias, sino de la llenura del Espíritu Santo. El pasaje clave para llegar a esta definición lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice el apóstol Pablo: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Y basados en diferentes pasajes, llegamos a dos conclusiones. La primera de ellas es que el cristianismo es alegría de vivir, como lo enseña el pastor Darío. En Deuteronomio capítulo 28 versículos 47 nos dice la palabra de Dios la siguiente exhortación: pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Pero también concluíamos que la alegría es la presencia de Dios en mí y no la ausencia de sufrimiento. El profeta Isaías, en el capítulo 51, versículo 11, nos dice: volverán los rescatados del Señor y entrarán a Sión con cántico de júbilo. Su corona será el gozo eterno, se llenará de regocijo y alegría, y se apartarán de ellos el dolor y los gemidos. Tenía toda la razón el premio Nobel Anatole France cuando dijo: si exagerásemos nuestras alegrías como lo hacemos con las penas, nuestros problemas perderían importancia. Hoy estaremos entonces, a la luz del pensamiento del apóstol Pablo, estudiando que podemos permanecer alegres porque Dios tiene un propósito en cada circunstancia que vivimos. Pero también es importante entender y ver a la luz de las Escrituras cuáles son las causas porque perdemos el gozo, perdemos la alegría que Dios nos da. Y cuando analizamos estas causas, vamos a llegar a una conclusión: que la alegría al final es algo que lo da el Espíritu Santo, pero que depende de mí. La alegría es una elección personal. Teniendo en cuenta las ideas de la introducción, voy ahora a abrir un primer capítulo que he titulado Dios tiene un propósito en cada circunstancia. Y para ello voy a empezar leyendo Romanos capítulo 5 versículos del 1 al 3. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia.
Acompáñeme en una oración. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra y permítanos entender que tu alegría no depende de las circunstancias y examina nuestro corazón para que nos muestre las causas por las cuales hayamos perdido el gozo que tú nos das. Todo esto, Señor, yo te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Me gustaría iniciar esta enseñanza del apóstol Pablo en la carta a los Romanos con una frase de Rick Warren en su libro El poder de transformar su vida. Afirma Rick Warren en este libro que siempre crea tensión tener que aparentar felicidad. Y recordemos que la alegría es la expresión de la felicidad. La pregunta que tendremos que hacernos en este momento es: ¿cuántas veces he aparentado felicidad? ¿Cuántas veces hemos aparentado felicidad? Normalmente vemos más gente fingiendo felicidad que viviendo la realidad. Pero como cristianos no tenemos que fingir felicidad, porque como cristianos podemos ser las personas más alegres del mundo. Y esto sería verdad si nos apropiamos de los beneficios que recibimos como hijos de Dios de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué entonces no tenemos que fingir felicidad? Porque conforme a lo que nos enseña el apóstol Pablo, porque podemos vivir en paz con Dios. Leamos nuevamente el pasaje de Romanos 5, del versículo 1 al 3, pero en otra traducción, en la traducción TLA. Dice el apóstol Pablo: Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él todas las grandezas. Pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Son varias las enseñanzas que nos da en este pasaje el apóstol Pablo. Permítame rescatar las que considero más importantes. La primera: porque tenemos la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, no tenemos por qué fingir felicidad. Muchas personas depositan su esperanza en cosas temporales que al desaparecer también se va su esperanza. Nosotros ponemos nuestra esperanza en cosas eternas. Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 12, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. La esperanza en Cristo es la primera razón por la cual podemos ser alegres en circunstancias difíciles. La reflexión que tendríamos que hacer en este momento es preguntándonos en quién y en qué tenemos depositada nuestra esperanza. En segundo lugar, encontramos que nos enseña el apóstol Pablo que Dios tiene un propósito en cada situación. Versículo 3 del capítulo 5 de Romanos. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Muchas personas tienen el concepto erróneo que cuando salgan de todos sus problemas serán felices. Pero la realidad es que mientras estemos vivos, nunca saldremos de todos nuestros problemas. Notemos que Pablo dice que nos alegremos en nuestro sufrimiento. Él no dice que nos alegremos porque estemos sufriendo. Él dice que nos alegremos en medio del sufrimiento porque sabemos que detrás de este sufrimiento
hay un propósito. En otras palabras, podemos permanecer alegres porque Dios tiene un propósito en cada circunstancia. Y en tercer lugar, nos enseña el apóstol Pablo que Dios siempre está con nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 11 nos dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, es la promesa que tenemos del Señor Jesucristo, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 2, nos dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Entonces, si todo esto es verdad, ¿para qué fingir la felicidad? Ahora, avancemos a un segundo capítulo, que es llamado Causas por las cuales perdemos la alegría. La primera causa por la cual perdemos la alegría es actitudes incorrectas, cuando adoptamos una actitud incorrecta. Nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. La actitud, de una forma sencilla, es nuestra forma de ver y nuestra forma de actuar ante las circunstancias. A la luz de esta definición, podemos decir que, por lo tanto, nuestra actitud puede ser positiva o negativa, o podemos actuar de una manera pasiva o activa, dependiendo de cómo veamos o cómo actuemos ante las circunstancias. Muchos de los cristianos, ante las crisis y circunstancias adversas, pierden la alegría, pierden el gozo que Dios les da. Pero si el cristiano tiene un Dios todopoderoso, para quien nada es imposible, esos problemas, como dice el apóstol Santiago, debieran ser motivos de dicha. Si tomamos entonces estas variables con las cuales podemos describir nuestra forma de ver y nuestra forma de actuar, vemos que si lo lleváramos a un eje cartesiano, tendríamos 4 partes de un cuadrante. Yo podría ver las cosas positivas y actuar de una manera activa, que es como Dios quiere que permanezca en ese cuadrante. Debo de ver las cosas positivas como Dios las ve y actuar de una manera activa. Pero a veces puedo ver las cosas de una manera positiva y actuar de una manera pasiva. O puedo ver las cosas negativas y actuar de una manera activa, o ver las cosas negativas y actuar de una manera pasiva, que es el peor de los mundos. Por lo tanto, pidámosle al Señor que nos permita ver las cosas como Él las ve, y que su Santo Espíritu nos impulse y nos motive para que, a pesar de las circunstancias, podemos actuar conforme a la voluntad de Dios. No olvidemos lo que nos dice el salmista en el Salmo 34, versículo 19. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Creo que es motivo de gozo y de alegría saber que si estoy caminando conforme a la voluntad de Dios, ante cualquier dificultad, Dios está conmigo. Y no solamente está conmigo, sino que el Señor llega al rescate en cada ocasión. Muchas de las crisis y pruebas en que nos encontramos se convierten en condiciones y circunstancias que no podemos cambiar. Por lo tanto, mi preocupación no debe concentrarse en lo que no puedo cambiar, sino en estudiar cómo puedo manejar esa circunstancia o esa variable o ese obstáculo y buscar la posibilidad
que se convierta a mi favor, recordando que quienes estamos en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien, nos dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, si no está a mi alcance el superar la dificultad y el obstáculo o la adversidad en la cual me encuentro, puedo orar y puedo pedirle a mi Señor, que sé que ha venido a mi rescate, que la cambie. Y si Él no desea cambiarla dentro de su soberanía, entonces que me ayude a bien, que la convierta a mi favor. Este principio es llamado transformación de energía. Y es un principio que define muy bien el teólogo alemán Christian Schwarz en un excelente libro que se llama El desarrollo natural de la Iglesia. Él nos dice que una buena ilustración para el principio de la transformación de energía es un surfista, que en vez de luchar con gran energía contra las amenazantes olas, utiliza maniobras inteligentes. La fuerza del agua la pone a su favor. Existe en este contexto un punto de altísima responsabilidad de cada uno de nosotros. Nuestra actitud frente a la crisis. La actitud que Dios quiere que nosotros tengamos ante las pruebas y circunstancias es una actitud de alegría, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Es lo que nos dice Nehemías en el capítulo 8, versículo 10. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Winston Churchill dijo en una ocasión, la actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Entonces la primera conclusión al analizar esta primera causa, es que nuestra actitud es una elección personal. Yo decido, yo elijo qué actitud voy a tomar ante las circunstancias que estoy viviendo. La segunda causa por la cual pierdo la alegría son los temores del hombre, mis propios temores. Veamos cómo lo decía o cómo lo expresaba el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro. Entonces, es natural que podamos, ante las circunstancias, tener externamente muchos conflictos y que internamente tengamos temores. Pero lo que no podemos permitir es que esos conflictos y esos temores me quiten el gozo, la alegría que me da el Espíritu Santo. Veámoslo cómo lo explica John McDowell en un excelente libro también que se llama Motivos de Gozo y Alegría. Dice John McDowell, existen 3 grandes temores del hombre como consecuencia de la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Primero, el temor de no ser amado de no amar y no ser amado. Esto lleva entonces al hombre a sentirse rechazado y a sentirse solo, en soledad. El temor de no ser aceptado. Todos tenemos una necesidad de pertenecer. Entonces, al tener temor de no ser aceptado, me siento también rechazado y no tendría un sentido de pertenencia en el lugar en que me encuentre. Y además, al sentirme no aceptado, pierdo también la importancia y el valor que puedo tener. Dice también John McDowell, en tercer lugar, que la inseguridad e impotencia ante aquellos factores que no pueden cambiar es un motivo de temor. Pero tenemos que recordar que el Señor Jesucristo murió y resucitó para que nosotros, sus hijos, no vivamos en esos temores. Nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos haría libres. Entonces, en primer lugar, es motivo de gozo y alegría saber que Dios nos ama como somos.
porque hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él nunca nos dice que nos ama porque Él me ama con el amor de Dios, con ese amor incondicional. Te amo a pesar de un amor ágape que no depende de nada. También recordemos que ante el hombre que no lo conoce, Él le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros, porque Él nos ama tal como somos. Me gusta como lo plantea también Max Lucado, que nos dice que Dios nos ama como somos, pero no quiere dejarnos allí. Él quiere transformarnos, cambiarnos, formar el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, si recibimos un día al Señor Jesucristo y somos hijos de Dios, no podemos vivir bajo el temor de no ser amado, ni de no poder amar, porque dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón y que ese amor que el Espíritu Santo ha derramado en nuestro corazón podemos darlo a los demás. ¿Estoy viviendo conforme a lo que Dios me dice que viva? ¿Vivo conforme a lo que soy, un hijo de Dios? Porque lo triste sería que, conociendo que Cristo murió y resucitó por mí, que me ama tal como soy y que derrama su amor, el amor de Dios en mi corazón, para que yo pueda amarlo a Él, amar a los demás y amarme a mí mismo, no viva como una persona aceptada y amada y no ame con ese amor que Él me da. Pero no solamente Dios me hace libre de ese temor, sino que también es motivo de gozo que soy aceptado delante de Dios. Esto nos lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Soy entonces consciente de mi posición en Cristo? ¿Estoy satisfecho con la persona que soy y en el lugar en que Dios me ha colocado, como dice el apóstol Pablo, sentado en lugares celestiales? Vemos entonces que no solamente somos amados y aceptados por Dios, sino que también nos hace sentirnos seguros. El problema es que la confianza en momentos de crisis no la tenemos realmente en Dios. Algunos la tienen en el ser amado, en sus ahorros, en sus habilidades, en sus capacidades, en sus éxitos, en sus triunfos. Pero ¿qué pasa en esos momentos críticos cuando estas aparentes seguridades nos fallan? Que nos sentimos derrotados por haber depositado la confianza no en el Señor absoluto, que todo lo puede, sino en algo o alguien que es relativo. Pero, ¿qué dice Isaías capítulo 43, versículo 1? Pero ahora, dice el Señor, el que te creó, y coloquemos allí nuestro nombre, Jacob, el que te formó, Israel. No temas, que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y en Romanos 8:31 nos recuerda el apóstol Pablo y nos dice: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Es un motivo de gozo y alegría para los hijos de Dios que han depositado su confianza en el Señor Jesucristo, el saber que es amado y que puede amar con el amor de Dios, que es acepto en el amado, lo ha hecho sentar en lugares celestiales y que puede estar en Él seguro. En Él podemos tener plena seguridad. Reinhold Niebuhr dice, este pensador, en una plegaria, en una oración que es conocida como la plegaria de la serenidad o como la oración de la serenidad, hace la siguiente oración para que reflexionemos en ello, reflexionemos en estas ideas. Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Pero me gusta
como lo plantea el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, podemos concluir en este segundo punto que conquistar mis temores es una elección personal. En tercer lugar, pierdo el gozo y la alegría que me da el Espíritu Santo por el temor al hombre. En Isaías 51:12 nos dice el profeta: soy yo el mismo el que los consuela. ¿Quién eres tú, que temes a los hombres, a simples mortales que no son más que hierba? Muchas veces tememos al qué dirán y tememos también a lo que los otros pueden hacernos. Nos llenamos de temor al hacer a veces una proyección de lo que puede pasar o de lo que alguien me puede hacer, y nos imaginamos sus consecuencias y vivimos como si esas imaginaciones fueran una realidad. Pero recordemos Mateo capítulo 10 versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero que no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Entonces podemos concluir en este tercer punto que vencer el temor a los demás es una elección personal. Por último, la cuarta causal es el ayer, el hoy y el mañana. Estos conceptos me permitieron desarrollar un seminario donde durante 6 horas estuvimos analizando qué nos dice la Escritura con respecto al ayer, el hoy y el mañana. Permítanme concluir ahora, presentarles a ustedes algunas de las conclusiones, pero se las voy a presentar como tipo reflexión. Veamos primero Efesios capítulo 5, 15, 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Albert Camus dice lo siguiente: la verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo en el presente. Reflexionemos. ¿Estamos entregando todo en el presente? Wayne Cordeiro nos dice: no es lo que haces lo que arruina tu futuro, sino lo que toleras. Vamos entonces a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué hemos estado tolerando que no me permite desarrollar el plan de Dios para mi vida? Abraham Lincoln dice: no se puede escapar de la responsabilidad del mañana evadiéndola hoy. ¿Qué responsabilidad trato de evadir hoy? Edmundo Hoffens dice: la única diferencia entre un sueño y un objetivo es una fecha. ¿He puesto fechas a mis sueños? Y con respecto al ayer, el hoy y el mañana, tengo que, en el ayer, aprender del pasado, olvidando lo que queda atrás, como nos enseña la Escritura, y recordando la fidelidad de Dios, como nos enseña también la palabra de Dios. En segundo lugar, vivir el hoy, pero vivir en el hoy con significado y tener una vida intencional, que cada acción, cada uso de mi tiempo siempre esté llevándome a cumplir el propósito que Dios tiene para con mi vida. Pero también asimismo debo de mirar el futuro, proyectarlo, pero debo de permitir que el Espíritu Santo, que es el que coloca tanto el querer como el hacer en mí, en mi corazón, me dé y yo los tome, los sueños e ilusiones de ese plan que Él tiene para conmigo. Por lo tanto, aprender del pasado, el vivir el hoy y proyectar el futuro es una elección personal. Ahora vamos entonces a mirar algunas conclusiones. La primera conclusión la he tomado del libro El fruto eterno del pastor Darío Silva Silva. Dice él en este libro: el dolor vino por el pecado, la alegría llega como fruto del Espíritu Santo. El rey Salomón, en su libro Eclesiastés, en el capítulo 2,
del 24 al 25, nos permite llegar a una segunda conclusión. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber, y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios, porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? 2 conclusiones de lo que hemos visto en el día de hoy, y es mi esperanza en el Señor que se cumpla lo que dice Nehemías 8:12, que dice: así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Confío en Dios que sea así. Y puedo llegar entonces a una tercera conclusión. Así como no hay cristianismo sin perdón, no hay cristianismo sin alegría. Pero recordemos la gran responsabilidad que tenemos. El gozo y la alegría no depende de mí ni de las circunstancias, sino de la llenura del Espíritu Santo. Pero cada uno de nosotros tenemos una parte. La alegría es una elección personal. Cada uno de nosotros elige la actitud que va a tomar ante las circunstancias que vivimos. La alegría es una elección personal, no depende de las circunstancias, sino de la llenura del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, y es mi oración que el Señor nos permita vivir alegres con el gozo del Señor en nuestro corazón, independiente de las circunstancias que podamos estar viviendo. Hasta una próxima ocasión, que Dios los bendiga.